Vamos a leer los 3 primeros versículos de Hebreos capítulo 12. Espero que lo hayan encontrado. Amén. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Tome asiento, hermanos, y le voy a por favor pedir que pueda tomar atención. El título del sermón del día de hoy es Puestos los ojos en Cristo. Recordamos que la semana pasada, o hasta la semana pasada, nosotros ya habíamos estado viendo el capítulo 11 del libro de los Hebreos. El capítulo 11 del libro de los Hebreos habla sobre los héroes de la fe, ¿cierto? Así se conoce, pero cuando nosotros pudimos quizás ver lo que hay detrás de los héroes de la fe, vamos a ver que lo que el autor está tratando de dar a entender, ¿cierto? Es lo que estos hombres por fe pudieron hacer, ¿cierto? Quizás el nombre héroe de la fe no es tan adecuado, ¿cierto? Debería ser hombres débiles con la fe de Dios. Quizás un título mejor. Porque sin duda la fe es dada por nuestro Dios. No es que haya quizás algo particular en los seres, sino que es la elección de Dios en ellos y la obra de Dios en ellos que logró, ¿cierto? O que hizo o que hicieron tales obras. Pero sin duda, esto nos sirve solamente a modo de introducción para este capítulo 12. El autor en el capítulo 11, como habíamos dicho, había nombrado a muchos héroes de la fe del Antiguo Testamento. Trató de hacer una enumeración de todos los, entre comillas, héroes de la fe, ¿cierto? Pero en virtud del tiempo, él mismo dice, bueno, yo no tengo tiempo para nombrar a todos y sus obras, sino que empieza a nombrar solamente algunos. Y en ese sentido es que el autor pasa ahora al capítulo 12, que es lo que nosotros acabamos de ver, y claramente para poder entender lo que el autor dice vamos a ir directamente al texto, como es de costumbre. Versículo 1 dice entonces: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense que claramente lo que está haciendo el autor es uniendo el capítulo 11 con esto, porque nosotros entendemos, y lo hemos dicho muchas veces, que cuando se escribe la Escritura no habían separaciones de capítulo ni versículo, está hablando en el mismo contexto, ¿cierto? Estos testigos que están alrededor, ¿cierto?, nuestro, el autor está diciendo que son estos mismos héroes de la fe. En el tiempo en el que el autor está escribiendo esta carta a los hebreos, hermanos, las disciplinas deportivas ya eran algo común. De hecho, nosotros hoy día celebramos, ¿cierto?, la Olimpiada, o vemos las Olimpiadas. Pero estas Olimpiadas podríamos decir que tienen raíces muy antiguas en la historia. En los tiempos en que el autor escribe este libro, ¿cierto?, en el primer siglo, ya existían diferentes deportes. No existían los deportes como hoy día los conocemos, no existía el fútbol, ¿cierto?, o el tenis, que son quizás más contemporáneos. Pero sí existían disciplinas competitivas, quizás más relacionadas con la fuerza, las carreras, las peleas. Por tanto, el autor, entendiendo que en el contexto en el que vivían, ¿cierto?, los hebreos, el tema de las disciplinas deportivas era algo común, va a utilizar esto como analogía para explicarle algo. Y hace quizás una analogía tratando de poner todos los componentes, ¿cierto?
En primer lugar, entonces, como habíamos dicho y como había nombrado a los hermanos del Antiguo Testamento, en el capítulo 11, Él los va a poner como testigos en una competición. Aquí la palabra, cierto, griega que es usada para testigos tiene que ver con un espectador, y quizás yo creo que podría ser esa el significado quizás más correcto. Espectador. Él está poniendo entonces quizás a los hermanos hebreos en una carrera y a los héroes de la fe del Antiguo Testamento como espectadores. Él habla de una nube de testigos, muchos testigos. Imaginemos entonces que están en un estadio, ¿cierto? Con muchos testigos. Y quizás si nosotros vemos a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, a todos los hombres que podemos imaginar, ¿cierto?, que Dios usó en el Antiguo Testamento, quizás podríamos llenar una grada, ¿cierto?, del estadio. Y podemos ver entonces que estos espectadores, testigos, son una especie de, entre comillas, hinchas, ¿cierto? Y claramente la connotación que estos tienen quizás es mucho más profunda, porque ¿saben qué? Esos hermanos del Antiguo Testamento ya corrieron la carrera a la que el autor está haciendo referencia. Ellos en el Antiguo Testamento ya corrieron su propia carrera de la fe. Y ahora ellos están siendo testigos. Ahora bien, la analogía entonces es representada de esta manera. El cristiano, el creyente, el profesante de la fe hebreo que estaba recibiendo esta carta era puesto, ¿cierto?, en la línea de salida de una carrera, con los testigos, ¿cierto?, y espectadores viendo. Pero el autor va a dar a entender que en esta carrera hay muchas trabas, muchas dificultades, estorbos. Y entendemos, hermanos, que esta analogía no solamente la utiliza el autor de Hebreos para los hebreos mismos, sino que nosotros mismos muchas veces hablamos, ¿cierto?, de esta vida cristiana como una verdadera carrera. Nosotros, los que profesamos la fe, los que tenemos fe en Cristo, vivimos nuestra vida como si fuera una carrera, donde partimos desde un momento en que conocemos a Cristo hasta llegar a una meta, ¿cierto? Esto no es algo nuevo para nosotros. Quizás hasta nuestra jerga normal, siempre hablamos de la carrera. Y todos quizás queremos decir como Pablo, ¿cierto? Cuando él estaba despidiéndose. He terminado, ¿cierto? He acabado la carrera. He guardado la fe en esta carrera. Todos quizás tenemos esta intención de terminar nuestras vidas con una carrera que quizás fue muy difícil, pero llegamos a la meta. Para nosotros quizás la muerte, hermanos, es la meta. Por eso nosotros vemos la muerte de una manera diferente a como la ve el mundo. El mundo ve la muerte como algo que yo no sé lo que va a pasar, con mucho miedo, con terror. Pero un cristiano no debería tenerle miedo a la muerte. Un cristiano que muere, hermano, es un cristiano una persona que llega a la meta, llega a la cúspide de su vida. Va a encontrar todo lo que esperó encontrar en la vida. Por eso nosotros cuando quizás vimos la película de Pablo, todos lloramos, ¿cierto? Cuando él está haciendo este discurso y le están poniendo, ¿cierto?, su cabeza para ser asesinado. Y quizás todos tenemos este apego, ¿cierto?, a la vida, porque es tan quizás ilógico, contradictorio, que comúnmente decimos, hermano, feliz cumpleaños, y que cumpla muchos más. Pero el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Dentro de los cristianos nosotros pensamos que morirnos es una tremenda tragedia. Pero no, hermanos. Morirnos es llegar a la meta. Y sea como sea, hermanos, cuando muramos, los hijos de Dios, vamos a estar mucho mejor. Incomparablemente mejor de cómo estamos acá. A pesar de que acá seamos muy felices y tengamos comunión y de que seamos, ¿cierto?, gozosos y vivamos gozosos en Cristo, allá va a ser diferente, mucho mejor. Por lo tanto, quizás pensando en el apóstol Pablo, él se iba con mucho gozo. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con cómo la vida, ¿cierto?, cómo la sociedad nos
presenta y nos seduce, ¿cierto?, en esto de las vidas largas y exitosas. Llegar a viejo con salud. Pero quizás no. ¿Para qué? Ciertamente uno siempre se apega, ¿cierto? Como que quiere ver a sus hijos crecer. Pero hermanos, es importante que nosotros tengamos una mente bíblica respecto a la muerte. Y que veamos la muerte de un hijo de Dios no como la ve el mundo. Cuando alguien se muere, hermano, cuando un hijo de Dios se muere, ciertamente hay dolor. Pero, por ejemplo, nosotros no podemos entrar en una depresión por una persona que se muere. Porque tenemos que entender que la vamos a ver. Vamos a estar en la eternidad con ellos. Realmente tenemos que vivir y creer y pensar en torno a lo que decimos, que creemos, a lo que nosotros profesamos como fe. Bueno, quizás volviendo un poco al texto. El autor entonces está haciendo una analogía, poniendo al cristiano, como hemos dicho, en una carrera. Y él en esta carrera dice que deberíamos despojarnos de todo peso que nos asedia, ¿cierto? En este sentido, el autor está diciendo que este peso viene siendo básicamente lo mismo que el pecado. El pecado, ¿cierto?, representa, ¿cierto?, el peso que llevamos. Ahora, también muchas veces este peso no necesariamente es un pecado, y como lo entendemos nosotros. Muchas veces nosotros encontramos dificultades, cosas que van en contra de nuestra carrera de la fe y que muchas veces las queremos hacer por muy buenas intenciones y con un muy buen corazón, pero que no son favorables para nuestra carrera y sin duda son pesos que nosotros llevamos respecto o para con nuestra fe. Yo creo que esto quizás es una analogía muy, muy fácil de explicar. Todos sabemos que existen los maratones, ¿cierto? Está muy de común los 10K, los 5K, 42K, 21K, no sé. Yo no corro ni 3K. Me esforzaría, sí. Pero cuando uno va a estas carreras, ¿cierto? Cuando va a Santiago, al centro, se llena, van miles de personas. Yo creo que sería muy ilógico que alguien fuera con bototos de seguridad, ¿cierto? Con unos pantalones, con triple pantalón, con una chaqueta, ¿cierto?, bien apretada, con una chaqueta como esta, y fuera con una maleta a correr la maratón. Sería ilógico, ¿cierto? Bastante ilógico. Lo raro es que, a pesar de lo ilógico, nosotros vemos que un montón de cristianos corren sus carreras cristianas así. Un montón de personas que profesan la fe se paran al principio de la meta con todas esas cosas. Llevan hasta una carpa encima. Pero el autor está diciendo, no, despojémonos de todas esas cosas. Sáqueselas. Si usted va a la carrera, ¿cierto?, vaya con unas zapatillas cómodas, vaya con short, una polera cómoda, ¿cierto?, agua y una toalla, como dicen las recomendaciones. Pero nada más que eso. Despojados de todo el peso posible. ¿Para qué? Para poder correr tranquilamente la carrera que nos queda por delante. Ahora, ¿cuáles son quizás en términos prácticos estas cargas, estos pesos? Quizás nuestro orgullo. Quizás el más grande peso que nosotros llevamos cuando corremos la carrera de la fe, el orgullo. Que está en todo lo que hacemos. Está impregnado el orgullo. Tiene unas raíces muy profundas. Se manifiesta como, por ejemplo, en una falta de perdón. Muchas personas que profesan la fe no perdonan. ¿Cómo un cristiano puede correr la carrera de la fe sin perdonar? Es como ir arrastrando, ¿cierto?, a alguien. Por ejemplo, la pereza. La pereza es una carga. Es un peso en la carrera de la fe. Imaginemos ahí, ¿cierto?, en una carrera, alguien que va apenas caminando porque le da flojera, siguiendo la analogía, ¿cierto?, de la carrera. Pero para otros puede tener otras figuras. La misma depresión que habíamos dicho. La depresión es una carga. Pecados ocultos también. La vanidad, la codicia. El Señor Jesucristo, cuando habla de las cargas, dice lo siguiente:
Mirad también por vosotros mismos, esto está en Lucas, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En otras palabras, el Señor le dice, despojémonos. Para correr la carrera de la fe hay que despojarse de glotonerías, de las seducciones del mundo. Habíamos estado, ¿cierto?, hablando la semana pasada de Disney. Y muchos hermanos no quieren sacar Disney de su casa. Disney más, o sea, Disney como compañía, ¿cierto?, de producción cinematográfica o lo que sea, hoy día son unos agentes de adoctrinamiento de niños para pervertirlos. Y nosotros los introducimos a nuestras casas como si fuera un dulce para ellos. Vean, hijos míos, cómo hay papá con papá, mamá con mamá, hombre con hombre, mujer, de todas las aberraciones, nosotros las traemos a nuestras vidas y después decimos, oye, ¿por qué mi hijo piensa así? ¿Por qué mi hijo es progre? Sacar esas cosas de nuestra carrera también forma parte de lo que el autor quiere representar. Los afanes de la vida, hermanos. Muchas veces nosotros, como los profesantes de la fe, vamos a hablar en general, tienen otras expectativas para su vida que no son la gloria de Dios, ni caminar en Dios, ni llegar a la meta. Hay otras. Quizás, no sé, hay tantas hoy día cosas que seducen al hombre. Pero hermanos, no deberían ser los objetivos que nosotros deberíamos poner en la carrera de la fe. Pablo también enseña respecto de nuestra carrera de la fe en Colosenses. Dice, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejémoslas, porque básicamente son cargas para nosotros. Despojémonos. Meditemos en nosotros mismos, en nuestros corazones, cuáles son nuestras cargas, nuestros pecados para correr la carrera de la fe. Quizás para una persona del mundo que se encuentra con Cristo, va a tener que dejar, por ejemplo, una carga que hoy día en el mundo se seduce, por ejemplo, no sé, para el hombre tener mujeres. El sexo, que es uno de las cargas más profundas que quizás, o más difíciles de llevar para cualquier persona hoy día, por cómo el mundo ha generado una cosmovisión en las personas, cómo vivir una forma de pensar, porque le ha enseñado, ¿cierto?, que al hombre, que si mientras más mujeres tiene, más macho es, ¿cierto? A todos nos enseñaron así, o así por lo menos me enseñaron a mí, cuando era chico. Yo crecí en una familia no cristiana, y quizás esto era tú, mientras más mujeres te caen, más. Me aplaudía mi papá. Pero entendemos que nosotros que no es eso el objetivo de la vida. Tampoco es algo que llene el corazón del hombre. Usted ve a un montón de hombres que realmente practican esa filosofía y se sienten vacíos por dentro. Están carcomidos por dentro. Y que cuando ven a un hombre de familia lo envidian. Y créanme que me ha pasado. Personas que conozco que son así me miran y dicen, pucha, es que me gustaría ser como tú. Tener una familia, tener hijos, tener estabilidad. Pero al hombre decirle renuncia a esas cosas es muy, muy difícil para él. Básicamente, hermanos, cuando nosotros vemos quizás en lo práctico todo el consejo, lo que está diciendo el autor aquí, es que nosotros meditemos en nuestros corazones cuáles vienen a representar cargas para nuestra carrera. ¿Qué viene a representar un botón de seguridad, ¿cierto? Un chaleco, cosas que no deberíamos llevar en la carrera de la fe. Y eso puede tener muchas figuras, hermanos. Pecados muy profundos, pecados muy pequeños. Pero, por ejemplo, si el flojo no deja de ser flojo, no deja de ser perezoso, no va a avanzar en la carrera de la fe. Va a ser un cristiano nominal toda su vida. Y se va a perder de muchas riquezas en la vida cristiana. El egoísta debería quitar los ojos de sí mismo y empezar a poner sus ojos en Cristo. El rencoroso, al que le cuesta perdonar, debería empezar a perdonar.
Al mentiroso debería dejar de mentir, ¿cierto? El ladrón debería dejar de robar, el enojón debería dejar de airarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie, hermanos, y cada uno en su corazón debe estar pensando qué es lo que para mí es una carga en esta carrera de la fe. Ahora bien, el autor va a pasar a enseñarnos, a decirnos la forma y la razón por la cual un hijo de Dios debe esforzarse en la carrera de la fe y debe dejar estas cargas. Vuelvo a repetirlo. El autor va ahora a pasar a explicar la forma y la razón por la cual un hijo de Dios debe quitarse todo este peso. Y esto lo encontramos en el versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo, prohibió y se sentó a la diestra de Dios. Quizás la forma de que un hombre, un hijo de Dios, un profesante de la fe en Cristo, pueda de alguna manera empezar a quitar estas cargas es quitando los ojos de sí mismo y poniéndolos en Cristo. Porque fíjense, hermanos, cada vez que nosotros empezamos a ver por qué llevamos cargas, es porque esas cargas las tenemos por mirarnos a nosotros mismos. Porque como dijimos al principio, el orgullo contamina todo lo que hacemos. Todo, hermanos. El perezoso es perezoso, ¿por qué? Porque es orgulloso. El que no perdona porque es orgulloso, ¿cierto? El cómodo es cómodo porque es perezoso. El mentiroso, porque es orgulloso. El mentiroso miente porque en sí es orgulloso. Y cuando nosotros vemos quizás la raíz de todos los pecados, todos radican en él, en poner los ojos en ti. Yo he hablado con muchas personas que les cuesta mucho, por ejemplo, perdonar. Es que esto a mí me produce algo. A mí, es que me lo dijo a mí, es que me hirió a mí, es que habló en contra de mí. Todo se fundamenta en mí. Y eso, hermanos, es orgullo. Por tanto, el autor dice, ¿cuál es la forma entonces de que un cristiano vaya en la carrera de la fe de manera correcta? Parta quitando los ojos de usted y empieza a mirar a Cristo. Porque el Hijo de Dios debería mirar y correr su carrera mirando a Cristo. Mirando a la meta a Cristo. Mirando el ejemplo de Cristo. Mirando, ¿cierto?, las enseñanzas de Cristo. Mirando la obra de Cristo. Mirando a Cristo. Cada paso que nosotros damos en la fe debe ser puesta en Cristo. Esa es la forma. Pero hay algo mucho más profundo que es el porqué, la razón. Y el autor entonces empieza a hablar de la forma. ¿Se acuerdan? Han dicho que en los problemas hay problemas de forma y de fondo. Bueno, la forma es mirando a Cristo, pero el fondo de esto, el porqué, ¿cierto?, es mucho más profundo. Por tanto, el fondo es por la importancia, por la relevancia, por la dignidad de Cristo. Esa es el fondo del por qué nosotros deberíamos mirar a Cristo. Se centra en quién es Jesucristo para que nosotros, de alguna manera, nos gatille a mirarlo. Es en virtud de la persona de Cristo la que en sí atrae toda la atención y debería atraer toda la atención de nuestras miradas. Por la importancia de Cristo. El autor lo dice así. Y describe a Jesús como el autor y consumador de la fe. Quizás podemos pensarlo o tratar de meditar en lo que el autor está tratando de decir. Inspirado por el Espíritu Santo, él quizás pensaba, decía, ¿cómo yo describo a Jesús como el ser más importante que nosotros podríamos mirar? Como lo más sublime, lo más alto. Y él utiliza palabras que cuando yo las leo digo,
wow, la mente de este varón, del que escribió, ¿cierto?, esta carta. Cómo realmente podemos ver la inspiración del Espíritu Santo en él, cuando describe de manera tan simple algo tan inexplicable. Él dice el autor y el consumador de la fe. Jesús, hermanos, es el hombre más grande que jamás nació. Jesucristo es la manifestación más pura de la santidad y de la fe. Hablando quizás de Jesucristo como la fe misma, es el centro de la fe. Es el gatillante de la fe, es el corazón mismo de la fe. No es un héroe de la fe como del Antiguo Testamento. Él está, pero mucho más alto, porque Él es la razón misma de la fe. Jesucristo está totalmente fuera de serie. Jesús es el autor de la fe por cuanto es Dios mismo, hermanos. El creador de todo lo creado, incluso de la fe. Él mismo ha creado la fe y es el que ha puesto la fe en nuestros corazones. No solamente crea la fe quizás en su aspecto de la esencia, para no utilizar la palabra ontológico, ¿cierto?, en su esencia, sino que más aún ha creado la fe en nuestros propios corazones. Recordemos que nadie de nosotros tiene fe porque tiene fe. Dios es el que ha puesto fe en nuestros corazones. Y es el consumador de la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo fue el que entró, ¿cierto?, al lugar celestial, al tabernáculo celestial, entregando sacrificio. Él mismo le da la forma a la fe y la manifiesta y la lleva a cabo. Jesús caminó el camino de la fe como nunca nadie lo hizo y nunca nadie lo hará. Por tanto, cuando nosotros tratamos de meditar, y claramente nos quedamos muy cortos en las palabras para tratar de describir a la persona de Cristo, tenemos que preguntarnos algo muy seriamente nosotros. ¿Es acaso Cristo digno de que nosotros pongamos nuestros ojos en Él para caminar? Es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Es Cristo lo suficientemente grande, sublime, precioso, alto, como para que usted ponga sus ojos en Él? Para un hijo de Dios, sí. Para el que no es hijo de Dios, no. El que no es hijo de Dios ve a Jesús como cualquier cosa. Un sabio, un profeta, una especie de ungido, alguien especial. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es la razón misma de la fe, es la razón misma de la existencia humana, hermanos. ¿Se acuerdan cuando nosotros leemos Juan 1:1? Jesús, ¿cierto?, es el verbo. Pero ese verbo, hermanos, es la luz de los hombres. La luz de los hombres es Jesús. Nosotros, el hombre camina en la oscuridad sin Jesús. Piensa que anda en luz, pero no. Jesucristo es la luz de los hombres. Es lo más importante para cualquier hombre o mujer, ¿cierto? Para cualquier ser humano, Jesucristo es la luz y por tanto lo más importante y por tanto digno de que nosotros caminemos la carrera de la fe con los ojos puestos en Él. El autor hace alusión, ¿cierto?, a la obra de Cristo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, pero dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Jesús sufrió la cruz, hermanos. Sufrió una agonía muy dolorosa en Getsemaní. Sufrió el juicio, sufrió la traición, sufrió los golpes, sufrió una tortura vil, ¿cierto?, de los romanos, sufrió la vergüenza. Y Él no lo tomó en cuenta, hermanos. No tomó en cuenta eso. Él sufrió la maldición del pecado, sufrió el camino, ¿cierto?, al Gólgota, sufrió la muerte y sufrió la ira de su Padre, siendo que Él no debería por qué sufrir nada. Con todo eso, con toda su obra, con todo lo que Él hizo y lo que sufrió, como dice el autor, cumplió su obra y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver cómo brevemente el autor relata quizás la vida y obra de Cristo de una manera muy, muy, muy simple.
una vida perfecta, sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión. Sabemos que cuando Jesús subió, ¿cierto?, a la diestra del trono de Dios, recibió potestad y autoridad por sobre todo lo creado. Pero aquí encontramos algo, y encontramos quizás algo muy profundo, quizás algo muy difícil de poder interpretar y muy difícil de apreciar. Y es lo que dice el autor en el medio del texto. Dice que por el gozo puesto delante de él, estuvo dispuesto a sufrir todas estas cosas. Ya sabemos que él sufrió lo oprobio y sufrió, y quizás lo que acabamos de decir es esto, todo lo que sufrió Cristo. Y quizás es inimaginable lo que sufrió Cristo, pero dice el autor que él lo sufrió por el gozo puesto delante de él. Algunos comentaristas dicen que el gozo de Cristo era obedecer a su Padre, que es serle gozo. Algunos dicen que el gozo de Cristo era verse a sí mismo sentado a la diestra del trono de Dios. Pero quizás, pensando en lo que está haciendo el autor, de hablarle a la iglesia y mostrar esta verdad a la iglesia, también encontramos otra verdad preciosa. Isaías 53, versículo 10 al 11 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quizás junto con el gozo de ver la voluntad de su Padre prosperada y verse sentado a la diestra de Dios, también estaba el fruto de la aflicción de su alma. Y eso es la iglesia. Su amada iglesia, hermanos. Efesios, el autor dice que Cristo amó a su iglesia y por tanto murió por ella. Jesucristo vino al mundo, hermanos, a cumplir una misión, y es a morir por su santa iglesia. Por usted, por cada uno de nosotros. Por eso Cristo vino a morir y estuvo dispuesto a sufrir el oprobio, hermanos. Por tanto, en primer lugar, entienda, hermanos, que usted, ante los ojos de Dios, que tiene la fe de Dios, es alguien muy importante para Dios. Y segundo, vea que el que está a su lado y que es su hermano es igualmente importante para Dios. Por eso la iglesia es una clase diferente. Es una familia con una composición única. Las relaciones en la iglesia tienen otra esencia porque estamos en Cristo. Es Cristo que nos une. Quizás también con la mente en lo mismo, quizás en el mismo concepto de llamar a los hermanos hebreos a caminar la carrera de la fe y diciéndole a ellos que pongan sus ojos en Cristo, por quién es Él, por su esencia. Él continúa escribiendo en el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, son tan impresionantes, tan claras y tan perfectas las palabras del autor, que uno podría quizás decir: ¿sabéis qué? Basta con esto. Capítulo 12, con estos tres versículos del capítulo 12 estamos listos, porque son tan precisas las palabras del autor, que eso debería ser aliento suficiente para el año. Cerremos aquí y nos vamos para la casa, porque con estas palabras tenemos un tesoro que basta, hermanos. Yo creo que con eso bastaría. Pero Dios es tan bueno que nos ha dejado todo un macizo, ¿cierto?, para que nosotros podamos seguir viendo. Pero en estos tres versículos, hermanos, podemos encontrar un tesoro, ya un llamado a los hijos de Dios a correr la carrera, ¿cierto?, la batalla de la fe, quitándonos del peso que llevamos, pero mirando a nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos, hermanos, que el contexto general de la carta a los hebreos, esa es una carta escrita a hombres que son tentados a dejar su fe por la persecución, por el dolor, por
la marginación, porque los hebreos estaban siendo perseguidos, quizás golpeados, encarcelados. Eran alejados de sus familias, eran despojados. Nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Ellos sí. Por tanto, el autor en toda la epístola de los hebreos y como nosotros lo hemos visto, les ha tratado de hacer ver en su mente que entiendan quién es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, hermanos, en ese contexto les llama a correr la carrera de la fe, mirando a Cristo, y ahora lo llama a considerar a Jesucristo. Y quizás sería bueno considerar a Cristo. Como dice él, que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Y por qué lo dice? Porque ciertamente Jesús tenía todo lo bueno y lamentable y contradictoriamente recibió todo lo malo. Si meditamos un poco, hermanos, en la vida de Jesús, nosotros vamos a ver que Él vino como una consumación de las promesas de salvación a Israel. Pero Israel lo colgó en una cruz. Tremendamente contradictorio. Lo había traído como su rey y lo pisotearon. Jesús vivió una vida perfecta, por lo cual, lógicamente, cualquier persona que vive una vida perfecta debería ser exaltado. Pero no, hermanos. Él fue escupido y enjuiciado. Vino a rescatar, hermanos, a personas pecadoras malas. Y esos mismos que vino a rescatar, lo encarcelaron, hermanos, y lo mataron. Hay tal contradicción en todo lo que rodea a Cristo, porque todo lo bueno que Él tenía fue echado a perder por el corazón del hombre, por su maldad. Jesús sufrió tanto, hermanos, de una manera tan injusta, pero lo hizo con amor, con pasión y a la perfección. Por tanto, cuando nosotros consideramos a aquel, hermanos, que hizo todas estas cosas, debería ser motor suficiente para nosotros, combustible suficiente, un aliento suficiente para que nuestro ánimo no decaiga. Nuestra motivación, nuestro consuelo, nuestro aliento no deben ser las circunstancias que nos rodean, sino que Cristo. Cristo debería ser toda nuestra motivación, hermanos. Debería llevarnos a caminar valientemente en la carrera de la fe, con los ojos puestos en Cristo, porque Él no falla. Quizás cuando el autor dice, ¿cierto?, hasta desmayar, si nosotros vemos lo que dice el autor, que no nos cansemos hasta desmayar, nosotros siguiendo la analogía de la carrera, no sé si ustedes han visto, hermanos, correr personas que se esfuerzan tanto en sus carreras que terminan desmayados. Caen, no pueden terminar. Hay unos ejemplos de algunas maratones, ¿cierto?, donde uno ya va como tambaleando y otro se acerca porque cada que se desmaya y lo llevan y cruza la meta y se cae desplomado. Mucho. La analogía es la misma. Nosotros deberíamos esforzarnos tanto por correr nuestra vida de fe que deberíamos entregar nuestra fuerza hasta desmayarnos. Pero el problema es que el cristiano del siglo XXI vive así el cristianismo. Sentado en un berger, con los pies arriba, y no se quiere mover de ahí. Porque cualquier esfuerzo que haga, no, pues es demasiado. Vivamos de la gracia. Gracia barata, ¿cierto? No, por mal. Los esfuerzos para el Hijo de Dios deben ser continuos, permanentes y decididos. Deberíamos cansarnos nosotros de buscar a Dios, ¿cierto?, de esforzarnos de servir a Dios. Deberíamos terminar como terminó el apóstol Pablo, quizás. Di todo. Eso está en la mente del autor aquí. Deberíamos nosotros entregarnos hasta desmayar con la motivación en Cristo. Lamentablemente, hermanos, también sucede algo muy, muy común. Y es que muchos profesantes de la fe ven como ejemplos
al hermano de al lado. Y el hermano de al lado yo lo encuentro muy espiritual. Y claramente un ejemplo para mí. Pero ¿sabe qué? El problema es que cuando ese hermano se cae, yo me caigo con él. No ponga sus ojos en sus hermanos. Tampoco los ponga en mí. Soy humano y me voy a equivocar. Póngalo en Cristo. Cristo es perfecto. Cristo es la motivación. Amén. Yo sé que hay hermanos que se ven muy espirituales, pero se van a caer. Porque somos humanos. Amén. Hermanos, para finalizar, tengo una conclusión que quizás es más larga de lo común, pero necesaria. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. El fragmento que hemos leído hoy, a pesar de estar escrito en un contexto en particular, apunta a todos los hijos de Dios en todas las eras y en todos los tiempos en la tierra. A nosotros hoy nos llega profundamente, quizás y debido a la sociedad en que vivimos. Y por esto nos llega de una manera quizás más poderosa que a hermanos que vivieron en tiempos anteriores. Todos los que profesamos la fe figurativamente corremos una carrera. Todo el trayecto de nuestras vidas en Cristo son una carrera en la cual cada uno tiene diferentes obstáculos. Cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas, diferentes dificultades, diferentes luchas, diferentes categorías, diferentes pecados que representan las cargas. Lo que el autor nos dice es que debemos deshacernos de todas estas cargas, de todas las cosas que representan cargas en nuestra vida cristiana y que son obstáculos que se interponen en nuestra glorificación a Dios. Por un lado, la carrera se hace más lenta y por otro lado, por decirlo de alguna manera, nuestro desempeño es peor. Pero tenemos una razón, un aliento especial, una motivación sublime para correr esta carrera. Tenemos a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de valor, de amor, de valentía y de humillación, que por amor a nosotros vivió perfectamente, sufrió profundamente, murió cruelmente, pero resucitó gloriosamente. Este Cristo, nuestro Señor, debe ser el aliento, motor y combustible de todos los que profesamos la fe. Por amor, por consideración, por su dignidad, miremos a Cristo sacándonos todo el peso del pecado y corramos debidamente la carrera de la vida en fe. Amén. Vamos a orar, hermanos.